Muy buenas noches, queridos amigos, seguidores de Apocalipsis, del libro Apocalipsis. Qué lindo nuevamente poder estar juntos para aprender más acerca de este libro. Por supuesto, no solamente aprendes vos, aprendo yo también en la medida que preparo cada lección que estudiamos juntos. Uno siempre va aprendiendo un poquito más, siempre va enriqueciendo lo que tiene, y esto es tan importante, no solamente para conocer la palabra, sino también para conocer a través de la palabra la persona de Jesucristo. Si hay algo que Apocalipsis nos revela, es esa parte de Jesucristo en la cual mucho no conocemos, que es el Cristo glorificado. Conocemos, sí, al Cristo de los Evangelios, que es aquel siervo sufriente que se identifica con el hombre, pero conocemos poco acerca del Cristo glorificado, y este libro nos revela más acerca de su persona. ¿Cuánto necesitamos cada uno de nosotros conocer más acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo? Qué bueno que este libro nos está enseñando un montón de figuras que no entendíamos nada antes lo que quería decir. Una amiga de la iglesia me cuenta el otro día que, ella abrió una vez el libro Apocalipsis y leyó que enfrente del trono había 7 espíritus, y se asustó y cerró y nunca más agarró Apocalipsis. Y ahora ella entiende que esos 7 espíritus es el Espíritu Santo. Entonces ahora está contenta y ahora abre la palabra y ahora se pone a estudiar más. Pero qué bueno que es entender que cuando nosotros vamos conociendo la palabra, eso va renovando nuestra hambre, nuestro conocimiento, como así también cuando tenemos condicionamientos, porque no conocemos bien, nos limita un poquito el aprender más la palabra. Lo que hemos aprendido un poco hasta ahora de algunas figuras que no se entendían en un principio, pero que vimos la significancia de ellas, primeramente es el bosquejo, ¿no? Un bosquejo bien práctico. A veces yo creía que yo solo era el que hacía bosquejos para predicar, pero acá me doy cuenta que el Señor también hace bosquejos. Y el Señor se encarga de transmitir ese bosquejo al apóstol Juan para que él lo hiciera con el resto de la iglesia. Y en ese bosquejo simplemente hay 3 puntos, que son las cosas, ¿no?, que el Señor le estaba mostrando. Eso está en el capítulo 1, versículo 19, que el Señor le estaba mostrando a Juan acerca de su gloria, acerca de él glorificado. También las cosas que estaban sucediendo, que tenía que ver con la iglesia. Esto es la era de la iglesia y esto tiene que ver con nosotros. Por más que el mensaje era un mensaje dirigido a iglesias físicas, es también un mensaje dirigido a la iglesia universal, a la iglesia en común. Y las cosas que sucederían después de estas, que son aquellas cosas que antecederían el día del Señor, o sea, los juicios y los acontecimientos finales. Nosotros en estos momentos, mientras vemos el tiempo de la iglesia, estamos en el segundo punto del bosquejo que el Señor dio para el apóstol y por ende también para su iglesia. Ya hemos visto la iglesia de Éfeso y ahí vimos algunos elementos, vimos el significado de lo que eran los candeleros, que eran las iglesias, vimos cómo el Señor se paseaba. Esto es la visión que el Señor le da a la iglesia de Éfeso. Si bien el Señor conoce las obras de fidelidad, también conoce aquellas obras que estaban faltando en la iglesia. La imagen es totalmente pertinente. Él caminando, él moviéndose entre los candeleros, nos habla también de su espíritu moviéndose en la iglesia, no solamente para consolar la iglesia, para bendecir la iglesia con su amor, con su misericordia, con su gracia, también para exhortar y para dirigir a la iglesia de manera que en un futuro no sufrirá pérdidas. Nos habla también de las estrellas, que tal vez no entendíamos bien lo que era, y ahora entendemos que son seres angélicos, no sobrenaturales, sino son mensajeros de cada una de las asambleas, de cada una de las congregaciones, que están en su diestra, lo cual implica la autoridad del Señor. Esas son las figuras que hemos estado viendo. Hoy ya vamos a estar viendo la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Esta iglesia es muy particular porque es la iglesia aprobada por el Señor. Nosotros vamos a intentar, a través de ver el contexto de Esmirna, poder entender qué características tenía la ciudad, por ende, también la iglesia, y cuál era aquello que hacía que esta iglesia realmente fuera una iglesia aprobada. Yo para esto me gustaría que nosotros pudiéramos hacer énfasis en 2 nombres. El nombre que se le daba a Esmirna, la ciudad, que era La Dorada. Se le daba el nombre de La Dorada, como decir la perla, la hermosa.
Era una ciudad que tenía características muy singulares, tenía edificios públicos extraordinarios, tenía calzadas amplias, tenían reconocidas academias de medicina. Estas academias de medicina no son como las que nosotros entendemos como academias de medicina. En esa época la medicina estaba un poquito entrecruzado con el paganismo y el ocultismo. De hecho, allí se erigían templos y culto a el dios Esculapio para los romanos, Esclepio para los griegos. Era un lugar en el cual se acuñaba una moneda local, era un lugar de amplio comercio, muy prolífero. De hecho, Alejandro Magno en el siglo IV, cuando ve que este lugar era un lugar de circulación que era apto para el comercio, tanto para el oriente como para el occidente, Alejandro Magno decide al sudoeste del cimiento original, del fundamento original de esta ciudad, reedificar la ciudad. Lo hace con amplias murallas, hermosea la ciudad al punto tal que en la época del Imperio Romano alcanza su mayor auge y prácticamente compite con Éfeso y con Pérgamo. Recordamos que Éfeso era la sede del culto a la diosa Diana, un lugar muy asistido, un lugar de amplio comercio. Bueno, Esmirna prácticamente está ahí en competencia con Éfeso y luego Pérgamo, que lo vamos a estar viendo el sábado que viene. Esto nos da un poquito la característica de Esmirna, de esta ciudad. Una ciudad floreciente, una ciudad llamativa, una ciudad donde a vos y a mí nos gustaría ir de vacaciones. Esa es la dorada. Pero también el nombre Esmirna significa mirra, y mirra es amargura. Probablemente el nombre mirra nos acerca más a la realidad de la iglesia en esta ciudad floreciente. Esta iglesia se caracteriza por dar de alguna manera a luz un mártir que era Policarpo. Policarpo era un íntimo amigo del apóstol Juan, obispo de esta iglesia, y él es martirizado por el testimonio de Jesucristo. Y a partir de este momento, más o menos, empezamos a ver un poquito ese contraste de una perfecta situación, pero también de una persecución. Esta iglesia, de alguna manera, era discriminada, rechazada por los habitantes del lugar. Entonces la persecución era algo que iba a estar dictando la dirección de esta iglesia. Pero también el contraste es que es una iglesia aprobada. Y uno podría decir, ¿cómo puede ser que una iglesia en medio de una persecución, en medio de una situación tan contraria, es aprobada? Jesús nunca se encargó de ocultar el precio del llamado. A veces nosotros enfatizamos de la misma manera que enfatizamos en el Cristo del Nuevo Testamento, enfatizamos también todo lo que es la dádiva del Señor, porque de hecho la necesitamos y lo conocemos desde eso, y eso es real. Pero a veces obviamos la responsabilidad o el costo de las cosas, de la cual Jesús en ningún momento se encargó de esconderlo. Tampoco el apóstol Pablo, por ejemplo, en sus cartas, él siempre habló del costo de ser cristiano. Y es todo un combo. Los beneficios están, la dádiva están, pero también hay una responsabilidad y también hay un costo. El costo que a Esmirna le tocó vivir es lo que hizo que esta iglesia fuera una iglesia aprobada. Ahora sí, ya vamos a entrar en el texto para poder ver un poquito más. Entonces entendemos hasta aquí que es una ciudad próspera, pero es una ciudad también de persecución para los cristianos. En el capítulo 2, versículo 8, empezamos con el primer versículo, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Vos te preguntarás por qué razón el Señor Jesús se presenta de esta manera. Y esto tiene que ver con la necesidad de la iglesia. De la manera en la que en la visión de Éfeso, él andaba no por los candeleros, revisaba, mostraba la necesidad de la iglesia, de ser conocida en su parte interior. Bueno, aquí el Señor se encarga de mostrar que Él es el primero, Él es el postrero, Él es el que se identificó con el hombre, el que sufrió por el hombre, pero también el que venció.
Era una iglesia que necesitaba el aliento y necesitaba la esperanza. Por ese motivo el Señor se presenta de esta manera, para que la iglesia pudiera identificarse con Cristo y entender que pese al momento de dificultad que estaba viviendo, no había otra manera que esta iglesia, si se mantenía fiel como estaba, fuera victoriosa. De la misma manera, vos y yo, en los momentos que atravesamos dificultad, si nos mantenemos firmes, fieles en ese momento, no hay otra salida a todo esto que haya una victoria total y absoluta, porque es Él el que ganó esta victoria, es Él el que lo promete. En el versículo 9 dice, yo conozco tus obras. Siempre hay un conocimiento de Dios para cada una de nuestras obras. Y esto es importante que lo incorporemos. Él conoce las obras de afuera y las obras de adentro, o sea, el motivo que impulsa a que hagamos lo que hagamos. Podemos hacer cosas muy lindas desde afuera, pero muchas veces no están motivadas de la forma correcta o no son la respuesta a lo que Dios nos está dando. Por eso es tan importante que de la misma manera en la que Esmirna estaba respondiendo a la perfecta voluntad de Dios, nosotros también lo hagamos y seamos conocidos de esta manera por Él. Tu tribulación, tu pobreza. Y entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Lo que está atravesando la iglesia es tribulación y pobreza. Como dijimos, es un lugar prolífero económicamente, pero también dijimos que es un lugar que discrimina a los cristianos. Y esto nos mostraba claramente que los cristianos de Esmirna les era de mucha dificultad poder negociar y poder crecer económicamente. No solamente eran discriminados como cristianos, eran discriminados también a la hora de negociar, de comerciar por ser cristianos. Todo esto era una vergüenza de alguna manera, era una opresión sobre ellos, pero el Señor dice, yo lo conozco y aunque vos te consideres pobre, porque no podés pasar ese techo, porque la misma sociedad no te lo está permitiendo por mi testimonio, yo te digo, tú eres rico. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos por la apariencia y consideramos que la bendición o la riqueza de un hombre tiene que ver con lo que posee o tiene que ver con lo que muestra? Pero qué interesante que es la riqueza que el Señor determina como tal. Él mira la riqueza de espíritu. Algo que tenemos que entender, que si bien la bendición de Dios es para nuestras vidas, pero la bendición más grande, a partir de la obra de Jesucristo en nosotros, tiene que ver con nuestro espíritu. Allí es donde está la prosperidad verdadera. De nada me vale tenerlo todo y adentro estar mal, no lo voy a disfrutar. Allí está la paz verdadera, la plenitud verdadera. ¿De qué me vale a mí que cosas que me causan molestia alrededor se muevan si yo adentro no tengo paz? Nada de afuera va a aportar paz adentro mío, nada de afuera va a provocar prosperidad adentro mío, solamente el Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde verdaderamente los recursos divinos se derraman, ahí es donde somos ricos, ahí es donde somos prósperos, ahí es donde somos más que vencedores sobre todas las cosas. Acordate, siempre las cosas empiezan por adentro nuestro. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, todo esto vamos a tratar de desarmarlo un poquitito, porque si no podemos ir a parar a cualquier lado. ¿Quiénes son los judíos que se dicen ser y no lo son? Son los judíos de raza, pero que no responden a la esencia del padre de la fe, de hijos de Abraham. Son judíos de raza, no son personas esencialmente espirituales. ¿Cuál es la sinagoga de Satanás? Bueno, era la asamblea. Ellos se juntaban para blasfemar, o sea, para conspirar. Todo este criterio, todo este concepto nos habla de aquellas personas que puntualmente difamaban a los cristianos, atentaban contra los cristianos y se juntaban para hacerlo. ¿Cómo aparece Satanás? Bueno, Satanás aparece como calumniador, como enemigo. Por supuesto que una obra así, ¿por quién va a estar incitada sino por el enemigo? Bueno, de esa forma este concepto se resume. Eran personas que atentaban contra los cristianos para que ellos mismos no pudieran crecer, no pudieran prosperar y denunciaban a ellos con las autoridades romanas, básicamente con 3 argumentos. El primero de ellos era que eran infiel al emperador porque adoraban a un rey.
O sea que los cristianos, por adorar a Cristo, para ellos eran infieles al emperador. Era una calumnia, por supuesto. Otra de las calumnias eran que los cristianos eran ateos, porque creían en un solo Dios, no en el politeísmo de los romanos. Y también que eran promiscuos. ¿Por qué? Porque ellos tenían ágapes de amor fraternal en donde los paganos no podían entrar. Con estos tres argumentos, estos que se decían ser judíos y no lo eran, que se juntaban en una asamblea inspirada por el maligno, calumniaban el testimonio de la iglesia cristiana. No temas en nada de lo que vas a padecer. Acá el Señor se está anticipando. Esto es importante, ¿no? En un tiempo como el de hoy, donde creemos que todo tiene que ver, dijimos al principio, con la dádiva, el Señor nunca esconde el precio. Esta iglesia iba a padecer, pero el Señor acá está advirtiendo. Jesús mismo dijo, en el mundo padeceréis, en el mundo yo sufrí, van a sufrir también, van a padecer persecución, pero yo vencí al mundo. Todas las aflicciones por las cuales nosotros tengamos que pasar, a diferencia del que no lo tiene a Cristo en su corazón, esas aflicciones van a aportar riqueza espiritual sobre tu vida, fortaleza de carácter, un galardón en la presencia de Él, la aprobación divina. O sea que el Señor le está advirtiendo a su iglesia lo que vendría. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Pero ¿cómo puede ser esto? Algo que nosotros tenemos que entender, que en la soberanía de Dios, aunque el enemigo atente en contra nuestra, siempre la soberanía de Dios va a hacer que esa situación torcida se torne para bien. Cuando vos ves que el Señor de alguna manera permitió que el enemigo zarandeara al apóstol Pedro, vamos a ver que después de esa zaranda, Pedro es otra persona completamente distinta. Él se encontró con sus limitaciones, se encontró con lo que realmente era. Él ponía las manos en el fuego por sus propios criterios, los cuales quebrantó en el momento de la aflicción. Era necesaria esa prueba sobre su vida para que él madurara y para que él creciera. De la misma manera que cada vez que la prueba viene para con nuestra vida, el principio de la fidelidad a Él va a permitir que esa prueba saque lo mejor, que esa prueba te madure, que esa prueba te consolide, que esa prueba te fortalezca. El Señor lo entiende, el Señor lo permite, pero el Señor también pasa contigo esa prueba. El Señor no dejó que Sadrach, Mesach y Abednego estuvieran solos en el horno de fuego. Él estaba con ellos en ese lugar. De la misma manera, Él está con vos en cada una de las pruebas que a vos y a mí nos toca atravesar. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esos 10 días, algunos comentaristas consideran que eran 10 persecuciones imperiales que habría sobre el pueblo. Eso es una alegoría, nunca fue de esa manera. En una interpretación bien natural, se entiende que esos 10 días era el tiempo preliminar al suceso. O sea que eso sucedería, ¿no es cierto? Sería más o menos lo que antecedería a esa persecución. Esa es la traducción, o esa es la interpretación más natural al respecto. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta corona de la vida tiene que ver con un galardón, y un galardón reservado de alguna manera especialmente para los mártires, ¿no? Estos mártires que entregaron completamente su vida al Señor tienen reservada una corona, un galardón especial. De hecho, esto nos muestra de alguna manera que hay escalafones, por así decirlo, en el momento en el que nosotros estemos en la presencia del Señor. Por supuesto que un mártir en ese entonces entregaba su vida, como Policarpo, pero también de qué manera somos nosotros mártires, cada vez que entregamos nuestra vida natural a la muerte para que la vida de Jesucristo se manifieste a través nuestro. Esa corona está reservada no solamente para el mártir, que pierde su vida por causa de Cristo, sino también para el mártir que muere cada día para que Jesucristo sea glorificado. El que tiene oídos, el número 11, ya para terminar, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto nos está hablando de prestar atención. Como dijimos, no solamente era un mensaje para la iglesia local, sino que es un mensaje para toda la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo habla, si hay algo que tenemos que hacer es prestar atención.
es dar oído. ¿Cómo hacemos esto? No escuchando ligeramente, no escuchando pesadamente, sino prestando atención y abriendo nuestro corazón, siendo receptivos y también estar dispuestos, por supuesto, a obedecer. El que venciere, siempre es un condicional, ¿no? El que venciere, o sea, el que se mantiene, no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La primera muerte es esa transición que hacemos de la vida física a la eternidad. Y la segunda muerte tiene que ver con el juicio, tiene que ver con la separación definitiva de Dios para el que no quiso saber nada, o con la unión definitiva de Dios, aquel que fue fiel y aquel que corrió la buena carrera. Entonces, resumiendo un poquito, Esmirna es un lugar que estaba, la iglesia de Esmirna, en un lugar en donde las condiciones eran apropiadas. A veces consideramos que las condiciones apropiadas son las que nos van a bendecir. El único lugar en donde vos vas a ser bendecido es el lugar en donde Dios pone el dedo. Y si realmente esta iglesia tenía que estar allí, pese a las dificultades, vos prestá atención a esto, es la única iglesia que no tiene ningún tipo de desaprobación. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que Dios nos mandó hacer, tenemos la seguridad más grande. Estamos en el lugar que Dios quiere y haciendo lo que Dios quiere. Podrán haber otros lugares más cómodos, como Éfeso, podría haber todo, no puede ser diferente, capaz que en otro lugar no hay presión. El otro día escuchaba cómo muchas veces cristianos, ¿no?, que eran fervorosos en el tiempo de la persecución, en iglesias perseguidas, luego fueron a lugares, ¿no?, desarrollados, en donde la comodidad era más grande, y se terminaron achanchando, se terminaron acomodando. ¿Quiere decir esto que tenemos que buscar la prosperidad, que tenemos que buscar la pobreza? No, eso sería algo netamente natural. Pero sí, el soberano sabe por qué lugar llevarte. Y cuando vos entregás tu voluntad a Él, Él te conduce por lo que a vos sea necesario para que finalmente seas aprobado en todo y recibas esa corona. Que realmente el ejemplo de Esmirna pueda ser un ejemplo para nuestra vida. Que realmente busquemos que en lo que hagamos para el Señor seamos aprobados, totalmente indistinto a la situación que nos toque vivir. Nuestro Señor es león y es cordero. Cordero para identificarse con vos, cordero para consolarte, cordero para misericordia, cordero para entender que somos barro, y león para poder pelear, para poder batallar contra todo aquello que nos rodea, contra todo aquello que es opuesto al reino de los cielos. Que realmente podamos hoy también escuchar al Espíritu, como en ese momento habló, que hoy nuestros oídos puedan ser sensibles para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia, y que del ejemplo de Esmirna podamos tener ejemplo nosotros también. Entender que lo más importante es la aprobación de Dios en lo que hagamos. Y un autor al cual yo leo mucho y me gusta mucho, dice: solamente Dios aprueba su voluntad en nuestra vida. Que realmente nuestro anhelo pueda ser que sobre todas las cosas anhelemos y hagamos su voluntad. Que Dios te bendiga mucho, y me gustaría orar por tu vida. Señor amado, gracias por este tiempo en el que estamos aprendiendo a través de tu palabra. Estamos aprendiendo a través de estas iglesias, y por supuesto queremos aprender todo lo que hay por delante aún. Que este mensaje pueda grabarse en nosotros y que esta esencia pueda quedar en nuestras vidas para desafiarnos como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, en medio de cada dificultad, para entender que vos sos el que vence, para entender que la victoria está asegurada, y para entender que si nosotros permanecemos, nos mantenemos, esa aprobación divina amerita esa corona que está preparada para cada uno. Queremos ser aprobados delante de tu presencia en todo lo que nos mandaste hacer. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te desafío, querido amigo, entonces vamos a ser una iglesia como Esmirna. Vamos a tener el testimonio de ellos como un modelo para imitar. Te espero el día sábado para poder compartir también la palabra de Dios juntos, y te espero el próximo jueves para poder ver la iglesia de Pérgamo. Es la que viene.
Así que nos estamos viendo y te estoy esperando. Dios te bendiga mucho.